Desde hace milenios, la humanidad se ha ayudado de observar el cielo nocturno, para cosas como sembrar y cosechar, tan básicas como orientarse o tratar de interpretar su mundo, y usar el orden del movimiento del cielo nocturno para medir el tiempo. Dentro de ese orden, unos pocos puntitos se distinguían por elegir su propio rumbo, y no bailar al ritmo del resto del cielo nocturno. Unos pequeños vagabundos, unos puntos errantes. Si estás viendo este video, es muy probable que estés buscando retomar esa conexión, nutrirla y fortalecerla. Lo que voy a intentar hacer en este video es ayudarte a entender de una manera general cómo es que se mueven los planetas en el cielo nocturno y por qué se mueven de esa forma. No con apps, no con fórmulas matemáticas, sino con algo que la humanidad desde sus inicios ha tenido: imaginación. Quédate por aquí. Y al final del video me puedes decir con toda sinceridad en los comentarios si es que cumplimos el objetivo o no. Arrancamos 2021. ¿Qué tal, amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta en el canal. A los que sean nuevos y nos estén viendo por primera vez, bienvenidos. En este canal hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos apasionantes temas. Entonces, si les llama la atención, si les gusta el contenido que estamos haciendo, por favor, nos ayudaría muchísimo que se suscriban al canal. También sus pulgares arriba nos ayudan muchísimo para que YouTube promueva el video más y que el canal siga creciendo. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Ok, lo que vamos a intentar es entender cómo es que se mueven los planetas en el cielo nocturno y por qué lo hacen de esa forma. Para esto vamos a necesitar imaginarnos algunas cosas previas. Primero, es necesario que nos imaginemos al cielo nocturno como una esfera dentro de la cual nosotros estamos en el centro. Estamos observando todo hacia nuestro alrededor. En el cielo nocturno, digamos en cualquier noche, lo que vemos es la mitad de esa esfera. La otra mitad queda oculta debajo de nuestro plano de horizonte, pero alcanzamos a ver la mitad siempre arriba. No necesariamente la mitad norte o la mitad superior de la esfera celeste, pero por aquí les dejo un video en el que entro más en detalle en ese tema. Al final de este video creo que les puede ayudar si es que no lo han visto. Entonces, ¿qué otra cosa nos puede ayudar para entender el pizarrón? Si nos imaginamos la esfera celeste como una esfera dentro de la cual estamos observando todo hacia nuestro alrededor, las estrellas, la Vía Láctea, los cúmulos, las nebulosas y todos los objetos astronómicos que tanto nos gusta investigar, se encuentran pegados a esa esfera celeste, digamos desde adentro. Entonces nosotros los estamos viendo desde adentro y la esfera aparenta rotar debido a que realmente somos nosotros los que estamos sujetos a un movimiento de rotación. Esto es la rotación terrestre. Ahora, ¿qué pasa si partimos esa esfera cruzándola con un plano? ¿Qué es lo que obtendríamos de esa intersección? Bueno, pues lo que resulta de intersectar una esfera con un plano es una circunferencia, una línea que rodea a la esfera. Ahora, ¿por qué es necesario cortarla con un plano? Porque los planetas y los objetos en general, los objetos, voy a llamarles regulares, del sistema solar, se encuentran orbitando casi en el mismo plano. No vamos a tener un planeta orbitando de esta forma y el otro planeta orbitando de una manera diferente, como si fueran los electrones de un átomo. No, realmente los planetas se encuentran orbitando casi en el mismo plano. Ahora, ese casi quiere decir que sí hay pequeñas variaciones. Entonces, en lugar de tener en la esfera celeste una línea, una circunferencia, lo que vamos a tener es una franja, como una especie de anillo que rodea a la esfera celeste. Las constelaciones que atraviesa ese anillo se conocen como constelaciones del zodiaco, y son 13. Sí, no son 12. Por aquí les dejo un video en el que entro en bastante más detalle acerca de las constelaciones para entenderlas mejor. Entonces, todos los objetos a los que llamamos para este video regulares del sistema solar entran dentro de esa franja. ¿Qué quiere decir? Solamente en las constelaciones del zodiaco nos vamos a poder encontrar a los diferentes planetas, a la luna, al sol, y solamente en esa línea, en esa franja,
pueden ocurrir los fenómenos que conocemos como eclipses. Por eso, a la línea que resulta de cortar la esfera celeste con el plano del sistema solar, que es el plano en donde se encuentran las órbitas de los planetas, esa línea recibe el nombre de eclíptica. Ahora, ¿cómo podemos entender el movimiento de estos planetas en nuestro cielo nocturno? Tenemos que imaginarnos que dentro de esas órbitas los planetas se están moviendo siempre en un mismo sentido. Entonces, es útil que nos los imaginemos como diferentes automóviles en un circuito circular, elíptico realmente, pero la excentricidad o la deformación de esas elipses respecto de una circunferencia no es mucha. Entonces, podemos simplificar y pensar que son circuitos circulares. Entonces, los automóviles se encuentran orbitando en esos carriles. Los que están más internos son los planetas que están más cerca del Sol, y como tienen una distancia menor que recorrer, les toma menos tiempo. Conforme nos vamos alejando del Sol, esos circuitos se alargan mucho. Por ende, a los planetas o a los carritos en este circuito les toma mucho más tiempo completar una vuelta. Entonces nos podemos imaginar que los que están más hacia el centro están orbitando muy rápido, completando sus traslaciones en menos tiempo, y los que están más lejos les toma mucho más tiempo, muchos más años si lo vemos en términos de tiempo terrestre. Entonces, los planetas se distinguen de los demás elementos de la esfera celeste porque conforme pasan semanas, en días también es perceptible, pero en semanas lo es más, estos puntitos siguen una traslación dentro de la eclíptica, pero luego parece como que se detienen, como si se les hubiera olvidado algo. Se regresan y luego como que recuerdan que no olvidaron nada y regresan a tener su rumbo. Y esto es un movimiento completamente extraño. Nada más en el cielo nocturno se mueve de esta forma, y por eso reciben el nombre de planetas. Planetas hace alusión a un término griego que quiere decir errante, y errante quiere decir vagabundo, sin rumbo. Entonces, imaginemos que estamos en uno de esos carritos y nuestro carrito se llama Tierra. Entonces volteamos a ver de manera externa, en dirección opuesta al Sol, al planeta Marte, que es el carrito que está en el siguiente carril. Como nosotros estamos completando una traslación en menos tiempo, nosotros lo vamos a rebasar irremediablemente. Entonces lo estamos viendo y a la hora de rebasarlo necesitamos voltear la vista. Pero la misma geometría, la misma curva de nuestra órbita, de nuestro carril, va a hacer que aparente volver a regresar en la dirección en la que originalmente lo estábamos viendo. Así es como podemos entender el movimiento retrógrado. Ahora, si volteáramos a ver hacia adentro, en dirección hacia el Sol, encontraríamos dos carritos que se encuentran más cercanos al Sol que nosotros, y estos son Mercurio y Venus. Cuando ellos nos rebasan, nosotros los vemos alejarse en una dirección, pero después la curva de sus respectivos circuitos, de sus carriles, les hace regresar. Esto quiere decir que también hacia adentro nosotros los vamos a ver con cierto movimiento retrógrado, pero la principal diferencia entre los planetas externos y los internos es que los internos en cada movimiento se van a atravesar con el Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento, cuando se pongan del otro lado del Sol, nosotros para verlos tendríamos que ver casi a través del Sol o a través de su brillo, a través de su luz. Esto quiere decir que muchas veces tanto Mercurio como Venus van a estar arriba del horizonte y en el cielo de día. Entonces, ¿cómo podemos hacer para visualizar, cómo podemos observar a Mercurio y a Venus? Necesitamos que nos ayude, en este caso, el movimiento del que no estamos hablando todavía, la rotación terrestre. Como siempre vamos a tener que voltear hacia el Sol. Para ver a Mercurio y a Venus, necesitamos algo que se atraviese y nos tape un poco el Sol, para que podamos ver si por ahí anda tanto Mercurio como Venus. Venus es mucho más fácil de verlo porque no está tan cerca del Sol como Mercurio. Entonces esto que nos va a ayudar es el horizonte. ¿Esto qué quiere decir? Solamente durante puestas de sol y durante amaneceres es posible ver con más claridad tanto a Mercurio como a Venus. De hecho, popularmente y en la cultura se le conoce a Venus como el lucero o estrella del alba.
También se le conoce como estrella del amanecer y del atardecer, porque hace mucho tiempo las civilizaciones pensaban que eran objetos diferentes, que si se veía en la mañana era uno y si se veía en la tarde era otro. Y ahora, ¿cómo podemos observar a los planetas externos? Primero, aquí ya entra mucho en juego la distancia respecto del Sol. Marte es posible verlo, Júpiter y Saturno también. Neptuno y Urano están exageradamente lejos del Sol. Quiere decir que les llega muy poca radiación y por ende reflejan muy poca radiación. Aparte de que por la distancia se ven diminutos. Entonces, con telescopios, digamos, amateur y en lugares citadinos es prácticamente imposible tener una observación de Urano y de Neptuno. Pero sí podemos observar con cierta facilidad a Marte, a Júpiter y a Saturno. ¿Cómo le hacemos para ver a estos tres planetas? Voy a empezar con Júpiter y Saturno porque son relativamente un poco más fáciles de observar. Al estar en un carril externo, nosotros realmente ya podemos voltear hacia cualquier lado y encontrarnos a esos carritos que están más lejos del Sol que nosotros. Porque en algún momento pueden estar al otro lado del circuito, cercanos al Sol, o en algún momento podrían estar en dirección opuesta. Y esto es consecuencia de que sus órbitas son más grandes que las nuestras. Entonces realmente los podemos ver en cualquier lado de la eclíptica, independientemente de si el Sol anda por ahí o no. Entonces, más o menos en términos generales, otra vez esto es muy general, no es nada con lo que vayamos a calcular posiciones exactas. Júpiter tiende a observarse, tiende a acercarse más hacia el lado donde está la Tierra y a verse un poco más grande, más o menos cada 13 o 14 meses. Con Saturno la variación es un poco menos periódica. ¿Y esto a qué se debe? A que Saturno tiene una particularidad, los anillos. Entonces con Saturno no solamente influye qué tan cerca o lejos está de nosotros, sino la inclinación de los anillos. Entre más estén los anillos inclinados en nuestra dirección, lo vamos a percibir bastante más grande porque sus anillos también nos reflejan luz. Pero si los anillos los estamos viendo como si viéramos un plato así de canto, nos va a reflejar menos luz y va a aparentar ser menos grande y menos brillante. ¿Por qué los separo de Marte? Si Marte también es un planeta, digamos, más externo que la Tierra respecto del Sol. Porque Marte también tiene otra pequeña particularidad, y es que es muy pequeño. Entonces, cuesta un poco más de trabajo ver a Marte que al resto de los planetas, dependiendo de la posición de las órbitas. Marte llega a verse bastante grande y bastante brillante cada cierto tiempo, y estos tiempos son un poco más periódicos. A cada momento en el que Marte se ve más brillante y en el que es mejor la observación de Marte se le conoce como aparición. Y las apariciones de Marte ocurren aproximadamente cada 18 meses. Entre este tiempo, Marte también puede observarse en prácticamente cualquier lado de la eclíptica, independientemente de si está hacia el Sol o no. Otro punto importante que distingue a los planetas internos de los externos es que los planetas internos presentan fases. Si un planeta, imagínense de nuevo el circuito de automóviles, uno que está más hacia el centro, pasa cerca en dirección hacia el Sol, si se atraviesa por ahí, nos va a hacer sombra. Pero es tan pequeño y las órbitas varían un poco que esa sombra no necesariamente la vamos a ver. Cuando sí la vemos, se percibe como un punto que atraviesa al Sol, como una sombra, y le llamamos tránsito. Entonces, ¿podemos observar tránsitos de Júpiter o de Saturno respecto del Sol? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Qué implicaría esto? Implicaría que tanto Júpiter como Saturno estuvieran entre el Sol y nosotros, y esto por las órbitas simplemente no puede pasar. Entonces, los planetas internos sí pueden presentar fases, los planetas externos no presentan fases. Los planetas internos generalmente los tenemos que ver en dirección hacia donde está el Sol o cerca de donde está el Sol. Los planetas externos no dependen de la posición del Sol, dependen más de las órbitas tanto de la Tierra como del planeta. ¿Qué otras conclusiones podríamos obtener de este pequeño ejercicio de imaginación? 1. Podemos entender dónde pueden y dónde no pueden estar los planetas. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Si alguien llega a platicarles que vio un punto muy brillante que seguramente era un planeta hacia el norte y muy cerca de donde ustedes pueden saber que hay constelaciones del norte, la Osa Mayor, la Osa Menor,
Camelo Pardalis, Casiopeia, alguna de esas, es imposible que haya un planeta por ahí. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que los planetas que los observaron en una posición que no corresponde con ese plato con el que nos imaginamos al sistema solar. Querría decir que tenemos un planeta orbitando en una dirección completamente diferente, que no corresponde. ¿Qué otra cosa podemos entender? Pues lo más importante es por qué presentan un movimiento diferente. ¿Por qué se les conoce como errantes? Ahora, al principio les mencionaba que probablemente estemos tratando de retomar algo más básico o más natural. Pero, en este caso, les voy a dejar una tarea. Y para eso sí nos podemos ayudar del celular. Si tienen cualquier aplicación para observar el cielo nocturno, hay muchas, hay bastantes gratuitas, y toda aplicación que se respete les debe de permitir por lo menos jugar con el tiempo, es decir, ver el cielo nocturno a diferentes horas y en diferentes fechas. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar estas aplicaciones para reforzar esa imaginación y no para automatizar todo y simplemente observar hacia donde el celular nos diga, sin entender realmente por qué las cosas se mueven como se mueven? Primero, con la aplicación, ¿pueden comprobar lo que les estoy diciendo? ¿Pueden buscar fijar algún planeta, mover el tiempo y tratar de ver si en algún momento se salen de esas constelaciones? Si es cierto o no que en algún momento podríamos ver a los planetas en las constelaciones del hemisferio norte o hacia el polo sur celeste. Otro ejercicio que podríamos hacer es fijar la posición de algún planeta y mover el tiempo, tal vez semana contra semana, y tratar de visualizar ese movimiento retrógrado. Más aún, si fijamos diferentes planetas y ahí tratamos de hacer una especie de comparación. ¿Cuánto tiempo le toma a cada planeta presentar este movimiento? Ver como que se acerca a un lado, luego se regresa y luego retoma su dirección original. De los planetas internos, también sería interesante ver en qué fechas podemos ver a Venus como el lucero del alba y en qué fechas los podríamos ver como el lucero del atardecer. Y una cosa más práctica, que es algo que nosotros sí hemos hecho muchas veces. Imaginen que tienen ya su telescopio y están planeando organizar un campamento para ver planetas. Pueden tratar de conjuntar las posiciones de los diferentes planetas que ya mencioné que sí se pueden ver, es decir, Urano y Neptuno no, pero los demás sí, para ver en qué fecha ustedes podrían hacer un campamento, salir de la ciudad o planear una sesión de observación con amigos y conocidos y tener la mayor cantidad de planetas por arriba del horizonte en una misma noche. Son ejercicios bastante interesantes y creo que pueden ayudar a reforzar este pequeño ejercicio de imaginación con el que espero, de nuevo, con toda sinceridad, me lo pueden decir en los comentarios, que se haya logrado el objetivo de entender por qué se mueven los planetas de una manera diferente en el cielo nocturno y algunos tips y algunas pequeñas predicciones que ustedes solamente con algo de imaginación pueden hacer. En mi opinión, este tipo de conocimiento y de ejercicios es mucho más importante que tener un telescopio potente o que tener unos binoculares y un equipo de astrofotografía, porque este tipo de conocimiento es algo que les ayuda a dimensionar lo que están viendo, les ayuda a entender cómo es que se mueve, y este tipo de conocimiento nadie se los puede quitar. Espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por vernos, les deseo un feliz año y este año vienen bastantes más cosas, tanto de equipo, instrumentación, obviamente de astronomía, de tips prácticos y campismo. Soy Rafa de AstroCamp. Muchas gracias.